Hola, reanudamos, por favor, con el panel de blockchain y la evolución en los pagos. En este panel vais a contar con Óscar Domínguez, que es director y fundador de Territorio Bitcoin. Si podéis ir entrando para que no se nos retrase más el siguiente panel. Óscar, si quieres ir subiendo, y así vamos llamando a los que ya estáis microfonados, a Giacomo Colini, Managing Director de Clover Lab, José Luis Núñez Díaz, Global Head for Blockchain and Web3 Business de Telefónica Tech, Jorge Antolínez, Chief Business Officer at IO Builders. Jorge, bienvenido. Y el panel lo completa Alfonso Ayuso, CEO de Minos Global, que en un segundo está con vosotros. Bienvenidos otra vez. Y bueno, vamos a intentar avanzar con fuerza. Gracias, Jorge, porque vamos un poquito retrasados. Gracias. Gracias, Cristina. Pues estoy por aquí. Vale, yo no sé si tenemos... Sí, yo creo que sí tenemos ya el micrófono abierto, ¿verdad? Bueno, pues mira, vamos a empezar porque además la verdad que el evento lleva un poquito de retraso, es imposible, ¿no? Siempre a tiempo. Yo lo primero que quiero hacer es daros las gracias a todos y a todas por estar aquí hoy. Seguidamente voy a presentar a los verdaderos protagonistas del evento de hoy, de esta parte de esta mesa. Ellos son, tengo por un lado, me vais a permitir que lo lea, por favor, ¿vale? Porque si no, no me acuerdo de todos vosotros. Al fondo tenemos a Giacomo Colini. Giacomo en su perfil de LinkedIn se define como Generalist Nerd, ¿no? A mí me ha gustado ese detalle un montón. Eres especialista en Security, Cloud, Agile, Risk, Data Scaling, Blockchain. Actualmente eres director en Clover Labs, que es una agencia boutique especializada en ciberseguridad, protección de datos y análisis. Y actualmente Clover Labs está construyendo una plataforma de análisis de datos de próxima generación para permitir el cumplimiento de la protección contra el fraude en el espacio de las criptomonedas. Bueno, tenemos a José Luis Núñez. José Luis es Techi por devoción desde su primer Spectrum, o sea que hace ya bastante tiempo. Dice que sabe trabajar en y para Telefónica, que no es poco. Desde que se incorporó a la Telefónica I+D, no sé si lo recordáis, además hace el siglo pasado, José Luis y yo somos más o menos de la misma quinta. Tuviste el honor y la suerte de ser parte del equipo que lanzó Guaira. Guaira hoy, por ejemplo, acaba de lanzar una nueva startup que se llama Becas, no sé si lo habéis visto en nota de prensa, simplemente como pequeño detalle. En todo este tiempo has tenido la oportunidad y el privilegio de vivir en primera persona la revolución digital, algo que me parece increíble. Eres Global Head for Blockchain and Web3 Business en Telefónica Tech, donde has alcanzado distintos hitos importantes, como la creación en el 17 del Centro de Competencia Blockchain, la constitución de Guaira en 2011, pero bueno, luego, en fin, tanto Giacomo como el resto de participantes y José Luis, lo que vais a hacer es, si queréis, ampliar un poquito más esta presentación, por no dar más dilación, ¿vale? Bueno, tenemos el siguiente, es Jorge Antolínez. Jorge actualmente es responsable de desarrollo de negocio en IO Builders, una empresa especializada en el desarrollo de soluciones empresariales basadas en tecnología DLT, Distributed Layer Technologies. Anteriormente has trabajado durante 3 años en KPMG España, en el Departamento de Consultoría Estratégica del sector financiero, y has desempeñado el cargo de jefe de estrategia del Departamento de Blockchain y Activos Digitales. Anteriormente a esta etapa has estado fuera de España, en Estados Unidos, Hong Kong y Arabia Saudí, con entidades financieras y organizaciones multinacionales. Bueno, y aquí a mi izquierda tengo a Alfonso Ayuso. Alfonso cuenta con más de 25 años de experiencia en servicios financieros, habiendo sido responsable de diversas áreas de negocio, como tesorería en mercados de capitales, innovación o regulación y publicity. Ha sido miembro de los consejos de administración de infraestructuras de pago del mercado español, Iberpay, RedSys o Bizum. Actualmente eres CEO de Minos Global, que es un proveedor de servicios en criptoactivos con servicio de custodia, tokenización y ejecución de pagos con criptoactivos. Bueno, yo lo que voy a hacer es, si os parece correcto, lo que voy a hacer es lanzaros una pregunta individual a cada uno de vosotros, después lanzaré una pregunta colectiva y la intención es que nos quede tiempo para que vosotros y vosotras podáis plantear alguna duda que podamos resolver en esta mesa. Bueno, empiezo por ti, ya que he empezado presentándote, voy a empezar de izquierda para acá. Dale. Bueno, vamos a entrar directamente en lo que es el panel, ¿no? Que vamos a hablar de blockchain y la evolución en los pagos.
Y una de las principales ventajas, ¿no?, que aporta blockchain a través de Bitcoin es la segunda capa, que es la Lightning Network, ¿no? Me gustaría que nos contaras un poco qué ventaja presenta Lightning Network en comparación con los pagos normales a través de Bitcoin. Claro. Pero de todo quería expandir un poco sobre Clover Labs. Clover Labs ha empezado como boutique para trabajar en problemas complejos, con una especialización en cybersecurity, pero después han pasado, por muchas razones, hemos empezado a trabajar en cripto y hemos desarrollado propiedad intelectual sobre analíticas, pero también sobre pagos. En Lightning Network es un ejemplo, ¿no? Donde hemos lanzado una pasarela de pago bajo el nombre de LMPay. Y eso es bastante interesante porque desde un punto de vista queremos hacer analítica, hacerla bien, como Chain Analysis o Elliptic. Desde el otro punto de vista trabajamos con la comunidad para entender e intentar mejorar la privacidad del instrumento, ¿no? Entonces intentamos mirar el tema desde los dos lados y eso es también porque nosotros apostamos para entender la tecnología y después ver dónde era cripto como servicios financieros para B2C y B2B. Sobre Lightning, Lightning es una red de capa 2 arriba de Bitcoin. Básicamente se sustituyen transacciones puntuales con canales de pago donde dos participantes pueden hacer muchas transacciones sin cargar la red con más trabajo. Y la razón principal para que eso es interesante es porque Bitcoin es más y más... es lento, ¿no?, es lento y cuesta más y más hacer una transacción. Sí. Y nosotros vemos como cuando hablamos de servicios online que trabajan con cripto, que son contenidos, servicios de entertainment, etcétera, etcétera, de transacciones puede ser entre 20, 50 dólares y ya pagar 5 o 10 dólares para una transacción, para hacer commit una transacción en capa 1, no es rentable para nada. Entonces, Lightning Network resuelve este problema moviendo un poco el balance entre seguridad, integridad y performance. Y nosotros lo vemos como un posible reemplazo para el cash. Sí. Nosotros vemos como la sociedad es más y más cashless y hay problemas que no se resuelven, ¿no? Pagar una propina o micropagos en cualquier contexto. Y creemos que Lightning podría ser una alternativa barata una alternativa al cash y una alternativa barata a los medios que dan más protecciones al consumidor, como tarjeta de créditos, donde hay chargebacks y otros servicios que a lo mejor no son necesarios para microtransacciones. Estupendo, Jacob. Muchas gracias por tu participación. José Luis, voy contigo. Bueno, yo he estado un poco curioseando un poco de todos vosotros, en concreto tuyo, José Luis, en tu perfil en LinkedIn, en tu perfil en Telefónica Tech, y hay una frase, ¿no?, que me ha gustado mucho sobre tu perfil, que dice que empezaste dando voz y oídos a las máquinas y últimamente estás rodeado de cadenas y bloques, ¿no?, que es súper curioso la evolución que José Luis ha vivido en toda la tecnología en los últimos 25 años. Bueno, ¿cuál crees que será la siguiente aplicación de la tecnología blockchain? Bueno, lo primero de todo, lo que tiene Peinar Canas es que acabas escribiendo cosas, no sabes muy bien dónde y acaban apareciendo en eventos como este, ¿no? Y sirven, a mí me da mucho pudor, siempre me da un poco a pasar, sobre todo el currículum y este tipo de cosas, pero sirven para conocer a mucha gente con la que te has ido cruzando y te acaban invitando a este tipo de eventos por alguna razón en el que yo puedo aportar, no lo sé, ¿vale? Con lo cual, lo primero, pues eso, agradecer a la organización y a Raúl que está por ahí el haberme invitado a Telefónica y a mi persona a poder participar en este tipo de foros de innovación, ¿no?, que yo creo que son súper interesantes y súper importantes para compartir y entender hacia dónde vamos. Y lo segundo, cómo va a evolucionar, ¿vale? Yo creo que hay algo que dejamos de vista, que siempre ha sido, cuando yo empecé con esto de blockchain en el 17, antes del mundo de las ICOs y demás, lo que va a cambiar no es tanto la capacidad de aquello que se decía en su momento, cuando los viejos del lugar recordamos la Internet del valor, este tipo de cosas, ¿no?, del valor en sí, o que el Bitcoin o las criptomonedas puedan representar valor en la red, que es una característica fundamental, básica y muy importante, pero lo que cambia el paradigma es que el activo deja de ser un activo y pasa a ser una anotación.
Y esa anotación está asociada a una persona, a una identidad, ni siquiera a una persona. Entonces, lo que cambia todo esto es precisamente esa nueva identidad entendido como dónde puedo acreditar qué y a partir de ahí qué cosas tiene esa persona. Es decir, en el registro civil tú tienes el típico ejemplo que se dice siempre, un activo, en este caso una propiedad, y luego las personas por las que ha ido pasando. Aquí cambiamos absolutamente el paradigma. Tenemos personas a las que les vamos asignando activos en un momento determinado. Y vemos la última foto. Y todo digamos, el kit de la cuestión o lo que perseguimos con las tecnologías por debajo es precisamente cómo acreditar esas identidades de las personas para luego saber que pueden usar una red. Pero vamos acreditando personas. Y no solo personas. Y entro hacia dónde vamos y un poco con esa frase, ¿no? De darle voz, pues parece que volvemos a darle voz y a darle personalidad a muchas cosas, ¿vale? Y ya no solo cosas, como se decía en Internet de las Cosas, sino incluso algoritmos. Con lo cual, el reto que tenemos todos es cómo orquestar ese ecosistema donde empiecen a interactuar entre sí personas, dispositivos, aplicaciones, algoritmos, avatares, entes de inteligencia artificial que tienen una vida autónoma, y todo eso necesita ser no tanto regulado, como decíamos en el panel anterior, sino orquestado para dar confianza. Y ahí es donde entra blockchain. Con blockchain podemos dar esa confianza y acreditar transacciones, acreditar contratos, acreditar identidades. Todo eso mezclado es lo que nos permite construir con building blocks, por decirlo de una forma, con diferentes bloques, esos nuevos servicios del futuro que no sabemos los que van a ser. Yo siempre digo que Tim Berners-Lee, cuando inventa Internet, pues seguramente no tenía en su cabeza que iba a dar Tinder. Entonces, lo que ha pasado en medio, pues en eso estamos, entre la Internet y Tinder, ¿no? Y Tinder, ¿no? Actualmente. Muchas gracias, José Luis. Jorge, es tu turno. ¿Vale? En IO Builders desarrolláis soluciones de activos digitales basados en blockchain, en DLT, y lo aplicáis a diferentes industrias, ¿no? Como la financiera, inmobiliaria, energética, por citar algunas. Me gustaría que nos contaras, Jorge, qué papel juega la tokenización del dinero y qué beneficios puede aportarnos. Muy bien, pues lo primero, muchas gracias por invitarme. Un placer estar aquí, a toda la organización. Bueno, IO Builders, como lo has explicado al principio, ¿no? Es una empresa de blockchain que lo que intenta es, bueno, entre otras cosas, crear infraestructuras de mercado que se puedan aplicar a distintas industrias, el mundo real estate, industria financiera, energías y otras, ¿no? Para bueno, pues aportar y utilizar los beneficios de la tecnología, ¿no? Consideramos que la parte de tokenización de activos, ¿no? que es la que se da en estas industrias, tiene que ir siempre de la mano de la parte de la tokenización del dinero, ¿no? Para poder ver, pues, muchos de los beneficios que se han comentado de poder hacer transacciones atómicas, instantáneas, poder hacer delivery versus payment, ¿no? Entonces tienen que ir muy de la mano. Nosotros en IO Builders, y bueno, por contar algunos de los casos, ¿no? Yo creo que estamos trabajando en distintos tipos de dinero digital. Y me gustaría contar, tengo poco tiempo, entonces un breve resumen de distintos proyectos, ¿no? Al final estamos trabajando el mundo CBDCs en un experimento de Banco de España que todavía se está definiendo, no se puede contar mucho, pero puedo dar un primer feedback y sensaciones. Luego estamos trabajando también con la parte de tokenización de dinero bancario, de Bank Money, ¿no? Y se han hecho proyectos muy interesantes como uno de un bono digital, que ahora también cuento rápidamente. Y luego está el mundo stablecoins, ¿no? que creo que también tiene mucho potencial. Como estamos trabajando las tres, puedo hacer un breve resumen, ¿no? La primera, que es el experimento de Banco de España en el mundo CBDCs, al final lo que se intenta es bueno, pues, testar, ¿no? Y experimentar con una CBDC mayorista, una CBDC wholesale, que en nuestro caso, en el experimento en el que estamos, lo que queremos es integrarla para hacer la liquidación contra una security, ¿no? En este caso contra un bono. Bueno, es un experimento que estamos viendo muchísimo interés por parte de la industria, ¿no? De distintos actores, de bueno, pues, bancos, intermediarios financieros, infraestructuras de mercado, ¿no? Y Banco de España también está mostrando mucho interés, pero pues, bueno, estamos todavía en una fase de experimentación, como he dicho, ¿no? Igual vamos un poco por detrás de otros países, incluso a nivel europeo, ¿no? Como Alemania o como Francia, que incluso ya han pasado esta fase de testeo y ya están listos para mandar propuestas a Banco Central Europeo, pero le vemos muchísimo potencial, ¿no? Al uso de explorar casos de uso con estas CBDCs mayoristas. Hasta que esto llegue, lo que estamos desarrollando, que además son casos que ya han estado en producción y hemos probado, es el mundo de la tokenización del dinero bancario, ¿no? Como decía, Bank Money. Aquí, bueno, pues hace poco lanzamos comunicamos un proyecto que hayamos hecho, que era la tokenización de un bono, que lo hicimos con BME, con BBVA, con Banco Interamericano de Desarrollo, que era el issuer,
bueno, estaba también Garrigues para la parte regulatoria y Obuilders proporcionaba toda la capa tecnológica, ¿no? Fue un proyecto que, por no alargarme, que no tengo tiempo, creo que salió muy bien. La idea era testar, ya se habían hecho buenos tokenizados, pero ahora lo que se quería era meter la parte de la tokenización del dinero comercial de los bancos y testar que realmente se podía dar ese delivery versus payment y el poder hacer esas transferencias prácticamente instantáneas, ¿no? Que se hacían en segundos. Entonces, bueno, al final, por resumir, lo que se hacía es, había dos plataformas, una de tokenización de la security, que era del bono, una de tokenización del dinero. Entonces, todos los participantes hacían una transferencia, en este caso a BVA, que era el que se encargaba de la tokenización del dinero, hacían una transferencia en dinero fiat a una cuenta colateral que se quedaba bloqueada y entonces se hacía una representación digital de ese dinero en una blockchain permisionada, en este caso, y con eso se hacían todas las transferencias, ¿no? de eventos corporativos, amortizaciones, pagos de principal, etc., ¿no? Y luego lo que se hacía es, cuando ya se había terminado, se hacía la destokenización, que al final es quemar esos tokens y poder enviarlo. Lo que se vio fue que, bueno, sin ser una solución realmente nativa y perfecta, se vio que eso que habíamos dicho, esos beneficios, sí que se pudieron probar, ¿no? Entonces creo que fue un proyecto bastante interesante y si tenéis interés hemos publicado un paper muy en detalle de casi 50 páginas. Y luego la última gran pata que creo que tiene muchísimo potencial es el mundo stablecoin. Lo han hablado en el panel de antes, ¿no? A lo mejor en Europa, por temas regulatorios, no está teniendo tanta atracción, pero vemos mucha atracción en Estados Unidos y en Asia, sobre todo, ¿no? Con, pues, ya ha anunciado PayPal, la stablecoin que va a lanzar, JP Morgan, bueno, Circle, etcétera. En este mundo estamos dedicando mucho esfuerzo también y justo ayer anunciamos un proyecto que hemos desarrollado que se llama Stablecoin Studio, que es, bueno, un proyecto que se ha hecho sobre la red de Hedera, que al final es una herramienta que lo que permite es que entidades puedan crear su propia stablecoin y que la puedan utilizar para los casos de uso que consideren, ¿no? O sea, para utilizarla como dinero digital para casos de uso de cross-border payments, para remesas, para cualquier tipo de, yo sé, cash pooling, ¿no? O se puede utilizar también para hacer liquidaciones contra securities, ¿no? El delivery versus payment, que era lo que decía antes. Y además esta herramienta integra toda la parte de proof of reserves, integra proveedores de custodia y integra toda la parte de KYC y AML, ¿no? Entonces, se ha hecho una primera prueba de concepto que se ha hecho con 3 grandes instituciones, una coreana, una tailandesa y una de Taiwán. Salió muy bien, se vieron, bueno, pues que esas pruebas de remesas internacionales se hacían en segundos, se hacían a un coste bajísimo, creo que el coste era 0,001 céntimos de dólar y funcionaba muy bien, ¿no? Entonces, creo que es otra forma de ver, ¿no? Que esto de la tokenización del dinero en sus diversas formas tiene un potencial enorme y va a traer muchos beneficios, ¿no? a distintas industrias. Totalmente de acuerdo. Perdona, no sé si me he alargado. No, no te preocupes, vamos bien, yo creo, de tiempo. Alfonso, paso contigo. Muchas gracias, Jorge. Vale, Alfonso, siempre has estado ligado profesionalmente a los sistemas y medios de pago, ¿no? Hablamos antes de Iberpay, de RedSys, de Bizum, y me gustaría que nos contaras desde tu punto de vista cómo han evolucionado los pagos desde que se ha incluido la aplicación de la tecnología blockchain. Bueno, muchas gracias por la invitación. No han evolucionado todavía. Vale. Entonces, me queda en blanco. Entonces, me miran, veo gestos, lo voy a matizar, lo voy a matizar y aprovecho todo lo que ha explicado Jorge. ¿Y cómo ha acabado? De hecho, la prueba del CBDC, la prueba de stablecoin, la tokenización de dinero para hacer el swap atómico con el bono, tienen un potencial enorme. En mi opinión, estamos en ese punto en el que la tecnología, obviamente, tiene unas características que son directamente aplicables al mundo de los pagos. Sí. El principal elemento, que es el delivery versus payment, soluciona ineficiencias en el sistema, pero esto requiere de una adopción masiva porque el mundo de los pagos es masivo. O sea, el mundo se pueden hacer pruebas, probablemente será mucho más sencillo arrancar por el mundo institucional, o sea, o el mundo mayorista, y engancho con la primera sesión de la mañana, en la que, si no recuerdo mal, era José Carlos que explicaba los riesgos del euro digital y los riesgos de monedas que pueden hacer cambiar el sistema financiero y en el que los bancos se pueden quedar solamente como fondos de deuda porque el dinero no puede ser utilizado para ser prestado. Entonces, claro, todo esto necesita un marco. Parte de lo que se desencadenó, muchas de las cosas que se han desencadenado y muchos de los proyectos de CBDCs nacieron
después de que entrasen los geo por la ventana de Libra a desactivar aquello que parecía que se podía ir de las manos en un momento, o sea, con con la cantidad de clientes que podía aglutinar Facebook más WhatsApp, eres capaz de generar una moneda que se convierta sin supervisar. Bueno, pues aquello tenía un nivel de escala, hizo replantearse hacia dónde debían ir el resto de las monedas, las monedas oficiales, ¿no? Claro, las stablecoins tienen un problema similar a los e-money tokens. Generan la misma situación. Al final acabas teniendo que tener una reserva. Yo empiezo a tener mis dudas de dónde está la frontera entre un e-money token y un stablecoin, depende cómo lo montes, si lo quieres usar como dinero, o sea, si no quieres que pueda tener fluctuaciones o que de pronto las reservas no cubran perfectamente la paridad 1:1, porque si esto no cubre 1:1, para el público en general es como, ¿y por qué ahora cotiza 1,005 y ahora es 0,999 y de pronto, no, ahora es 0,50? ¿Y eso por qué? ¿No? No, porque creo que las reservas no cubren, ¿no? Que también han hablado esta mañana sobre las auditorías del Proof of Reserve, ¿no? Entonces, claro, todo esto requiere un marco. Si luego le añadimos blanqueo de capitales, pues tenemos la tormenta perfecta. Entonces, ¿y esto tiene solución? Sí. O sea, al menos en Europa tiene solución. Por lo tanto, tenemos MiCA, que va a establecer, regular claramente cómo se manejan e-money token y stablecoins. Se ha modificado la ley de mercado de valores y tenemos el régimen piloto DLT para fomentar la tokenización de security tokens, que van a necesitar obligatoriamente dinero tokenizado para que las transacciones tengan lugar, porque si al final del camino tienes que hacer una transferencia normal y corriente por target del Banco Central, pues has hecho ahí un divertimento tecnológico. Y encajando con MiCA, a final del año que viene entra en vigor Travel Rule, que va a ser bastante, en mi opinión, va a ser bastante dinamizador y bastante driver de que se puedan producir adopciones masivas, porque ya se podrán aceptar cantidades de dinero relevantes sin tener el riesgo de me estoy superando algún límite de blanqueo de capitales, o me podrían llegar a decir que este pago no debería haberse realizado porque ahora mismo, por ejemplo, en España no se puede pagar más de 1.000 euros en efectivo, ¿no? Bueno, pues vale, ¿eso quiere decir que puedo pagar más de 1.000 euros con BUSDs? Se supone que no, claro. Bueno, no está escrito. Claro, eso no está escrito. De momento no está escrito. Eso no está escrito, porque al final el stablecoin, pues al final tiene un tratamiento incluso fiscal parecido a un activo financiero, ¿no? Entonces, claro, todo esto necesita un marco para que realmente todo el potencial que tiene y toda la capacidad para hacer delivery versus payment, atomic swaps, programabilidad del dinero, lanzamiento de smart contracts que funcionen de verdad de forma desatendida, necesita ese marco. Y ese marco, afortunadamente, o sea, esto que es potencial en el corto plazo. O sea, todo ese marco ya está aprobado. O sea, está aprobado, ya ha entrado en vigor y le falta que entre en implementación. O sea, que lleguemos a la fecha de implementación, que es diciembre del año que viene. Que en todo esto, o sea, un año es nada. O sea, es muy poco tiempo. Cuando nos demos cuenta estamos ya... Sí. A mí ya me ha llegado el aviso de que reserve el pavo de Navidad. O sea, y estamos en septiembre, ¿no? Casi. Y las luces de Vigo ya las están... Sí, ya está poniendo. Ya las están poniendo. Entonces, joder, si no hemos acabado el verano. O sea, que dentro de nada ya estamos en los planes de despliegue, pensando en la entrada en vigor de MiCA, con licencias de régimen piloto de LTs, con entidades, con empresas de servicios de inversión ya perfectamente adaptadas a la nueva ley de mercado de valores, con Travel Rule llegando. O sea, que estamos en el punto, y ahí es donde yo creo que va a empezar de verdad vamos a decir, la capacidad para adoptar de forma masiva y que realmente transforme las infraestructuras que tenemos. Estupendo. Muchas gracias, Alfonso. Bueno, creo que nos quedan como unos 10 minutillos más o menos, entonces yo no sé si queréis hacer alguna pregunta aquí desde el público, o yo... Mira, hoy al fondo tenemos motivo. Digo, si no, yo puedo continuar aquí, y veo que tengo 4 personas que hablan un montón, o sea que podemos pasar la mañana. No sé si podéis pasar un micrófono ahí al fondo. Sí.
Bueno, lo primero, muchas gracias por este panel. Yo quería preguntarle a Jorge, no sé si lo podrás contar, pero ¿por qué elegisteis hacer la prueba del tema del Money Bank en blockchain permisionada y por dónde crees que va a ir todo este tema? ¿Si va a ir más por permisionada, privada o más pública? Gracias. Buena Se denota pregunta. esa pregunta. Bueno, porque en este caso yo creo que al final se hizo en Hyperledger Besu por ser una... Al final nosotros estamos muy enfocados en el mundo enterprise, ¿no? Aquí pues la prueba era, como he dicho, con infraestructura de mercado, estaba BME con la parte Iberclear, estaba bueno, pues BVA, una entidad multinacional como el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, bueno, pues se optó por esa, también por eficiencias a nivel de costes, de escalabilidad, pero fue la primera prueba. No te sé decir, la verdad, si creo que es la única opción y de donde se va a desarrollar todas estas pruebas enfocadas en el mundo enterprise. No lo sé, pero nosotros optamos por esa y es la que hemos trabajado. No sé si alguno tiene otra... Yo ahí siempre he dicho que debería darnos igual la blockchain que estamos utilizando. Entonces sí que es verdad que en un entorno donde manda la regulación de alguna manera o previsiblemente viene regulación, pues pesa mucho todos los esfuerzos que desde la Unión Europea y la Comisión con EPSI se están haciendo. Y ahí está Besu, con lo cual parece una decisión fácil por defecto. Luego, el mercado, o sea, nosotros desde Telefónica apostamos por Hyperledger Fabric para empresas hace 5 años cuando empezamos a montar producto, por una decisión muy sencilla. Era la única que me permitía ofrecer niveles de servicio de nivel corpo, con los 9 que queramos, en todas las capas del stack tecnológico, cosa que en el resto, y por supuesto públicas, no podíamos hacer. Todo eso ya ha cambiado. O sea, a día de hoy se ha extendido cualquier tipo de blockchain basada en VM, es el estándar de facto, todo es interoperable o intercompatible, mejor que interoperable, si basas en EVM, y a partir de ahí, por ejemplo, nosotros estamos trabajando mucho con todas las tecnologías de Polygon, no exactamente con las de Polygon, porque nos parece que todo converge muy bien y es muy coherente, ¿no? Lo que antes era un Hyperledger Fabric ahora se va a convertir en las Supernet venidas a CDK, ¿vale? Es que ya te da todo lo que antes te daba Fabric, pero en un entorno mucho más intercompatible, no quiero decir interoperable, ¿vale? Entonces, yo creo que va por ahí. O sea, en el mundo más institucional, Besu todavía puede tener cierto predicamento hasta que explote lo que tenga que explotar, y en el mundo más público pues está convergiendo todo, entonces no tiene sentido tener líneas separadas y hay que tener muy claro que al final todas esas decisiones van a ser criterios de negocio arriba, o sea, abajo la tecnología, si es que igual que no sabemos en qué server o con cómo están las máquinas que nos ejecutan Internet, ¿no? Pues es que tenemos que olvidarnos de todo eso. Sí, totalmente de acuerdo. No sé si queréis... Añadir una cosa. Sí. Piensa que además el modelo nos lleva hacia modelos en los que la autocustodia va a tener ahí un espacio complicado, igual que lo tiene el efectivo guardado en un cajón o guardado en una caja fuerte, porque te van a exigir que cualquier movimiento o identifiques origen de fondos o venga de una entidad regulada. Entonces esa capa de custodia al final queda apantallada y como dice José Luis, al final la red en la que están los proveedores de servicios de custodia, entre los que me encuentro, vamos a apantallar nuestro sistema de custodia. No sabes si lo tienes en Polygon, lo tienes en Ethereum, tienes el token representado. Lo que hay por debajo es backend de la solución. Lo importante es que luego lo puedas interoperar fácilmente, pero va a ser muy importante que esa transacción esté marcada como fiable, porque si no está marcada como fiable, vamos camino, esto es mi opinión, vamos camino del efectivo. O sea, si pagas con la tarjeta de crédito, puedes comprar en cualquier centro comercial 5.000 euros sin ningún problema. Si vas con efectivo, pues hasta 1.000. Entonces, ahí es donde vamos a tener... de hecho, te puedes comprar un coche con una tarjeta de crédito. Yo tengo un amigo que se lo compró por los puntos. Ostras, pues ya en el concesionario el jefe se cabreó un poco por lo visto, porque claro, que yo generé una comisión un poquito fuera de lugar, pero la transacción entró y eran 50.000. O sea que en efectivo no lo hubiese podido hacer. Entonces aquí, tal como va la regulación, vamos camino del modelo de custodia
para las transacciones formales institucionales masivas, o sea, custodia con terceros, y los wallets autocustodiados pues van a estar limitados porque ya Travel Rule ya te está marcando requisitos a partir de contravalores de 1.000 euros. O sea, el concepto de 1.000 euros ahora mismo ya es el estándar de... A partir de aquí, o sea, nosotros nos autorregulamos. La solución que tenemos de pagos, o sea, tenemos un TPV cripto, está capado a 1.000 euros. ¿Podría no estarlo? Sí, pero es que asumiríamos probablemente demasiados riesgos de blanqueo y somos una entidad registrada ante el Banco de España por blanqueo de capitales. Entonces, el sistema se va a ir autorregulando y cuando llegue la norma ya vas a estar regulado porque sí. Entonces, bueno, pues hay que ir adaptándose a ese escenario. En contraprestación, eso va a poder hacer que todo el uso sea masivo. Y de hecho, fijaros la perversión del argumento de Alfonso, que es totalmente real. Venimos de llamémosle tesis fundacional, de esto es la comunidad, esto es descentralizado, queremos la descentralización a toda costa, y para poder utilizar ese tipo de tecnologías necesitamos la centralización de los issuers y de ese check que X cosas son verificadas. Es decir, que estamos volviendo el péndulo a, bueno, sí, son tecnologías descentralizadas que me dan una cierta coherencia de sistemas desde el punto de vista de arquitectura y la gobernanza, y fenomenal, pero necesitamos infraestructuras, servicios y proveedores centralizados. Al final vamos a confiar en un proveedor de custodia, no en una tecnología de custodia. Entonces, al final con las redes va a pasar lo mismo. Vamos a tener X proveedores, como tenemos ahora los hyperscalers de la nube, y habrá que confiar en lo que nos puedan dar o no. Al final, digamos que la tecnología ha empezado siendo totalmente disruptiva, ¿no? Totalmente descentralizada, y al final se está volviendo centralizada, ¿no? En cierta manera. Bueno, la tecnología, sino el uso de la misma, claro. ¿no? Sí. Ahora, todo estos super proyectos interesantes son algo un poco lejos de mi experiencia, que es más intentando ir por el consumidor final, ¿no? Y veo mucho la diferencia entre cómo, por ejemplo, nosotros apostamos por Lightning Network, que es una red que se basa en una red pública, y en una red donde la propuesta de valor se basa en principios como poder resistir al regulador lo más posible, ¿no? Y por eso necesitamos una red global, por ejemplo, ¿no? Porque si el regulador dice que mañana los desarrolladores del protocolo tienen que hacer un cambio, más centralizada la red y más eso se puede hacer. Ahora, eso en Bitcoin ahora hay un caso, ¿no? Donde hay algunos actores que piden que se cancelen unas transacciones, y es un caso muy, muy importante, porque si un país obliga a un desarrollador de Bitcoin Core, del software central de Bitcoin, de hacer eso, se va a romper toda la máquina, ¿no? Se va a perder credibilidad, ¿no? Entonces ahí creo que va a ser interesante a ver cómo la adopción masiva, si pasará por una red abierta, pero las instituciones tendrán que crear una interfaz entre circuito cerrado y lo que es el circuito que utilizan todos los consumidores. Estupendo, ya nos está pitando el tiempo, no sé si lo habéis visto, no sé si ya está, hemos terminado. Bueno, pues daros las gracias, ¿no?, por este tiempo que habéis estado aquí con todos nosotros. Me piden una pregunta, Cristina. Sí, vale, puedes luego acercarte sin problema. Bueno, pues muchas gracias también a todos vosotros y vosotras por habernos aguantado hoy, y muchas gracias a todos vosotros. Un aplauso.